Buenos días. La gracia del Señor, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, estén con cada uno y cada una esta mañana, donde vamos a iniciar el estudio de este domingo y continuamos con la segunda parte que iniciamos el domingo pasado. Recuerdan, estudiamos que acerca de cómo nosotros debemos de presentarnos ante la presencia del Señor, cómo vamos a ir, cómo debe ser la reverencia en la casa de Dios. Y hoy vamos a estar viendo acerca de los mandamientos que Dios dio a su pueblo Israel para que se guiasen por medio de ellos. Entonces, el texto que tenemos para basarnos va a ser en Éxodo capítulo 20, del verso 1 hasta el 26. El texto que tenemos para memorizar, Éxodo 20, 3 y 4, que nos dice así. Leemos la palabra del Señor en Éxodo 20. Dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Luego, hermanos y amigos y hermanas también, luego de la presentación sobrenatural que Dios, el Todopoderoso, hizo a su pueblo y dejar de una vez establecida su santidad. Recordemos, ¿verdad?, que cuando Dios se presentó al pueblo en el monte Sinaí, ahí era para dejar establecido quién era Él, el único Dios poderoso, el único Dios sobre todos los dioses, y también establecida su santidad y su celo por la reverencia delante de su presencia. Dios entonces da a Moisés las tablas de la ley donde estaban escritos los mandamientos de Dios, con los cuales Dios enseñaba a su pueblo cómo conducirse delante de Él y además también el trato con el prójimo. El primero, hermanos, y más grande de todos los mandamientos, porque de ahí se deriva todo lo demás. Él se da la exclusividad, Dios se da la exclusividad sobre todo lo creado. Dios demanda fidelidad de su pueblo, lo cual significa que Él fue, es y será el único y verdadero Dios. Y Él dice, y no tendrán dioses delante de Él. Leemos lo que dice Éxodo capítulo 20, del verso 3 en adelante. Dice la palabra ahí: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto lo afirmó también el Señor cuando dijo en Marcos capítulo 12 y el verso 30. Vemos también en Marcos, dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, como vemos, hermanos, en el Éxodo, la palabra ahí donde leímos decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahora lo dice también en el Señor ya en Marcos capítulo 12 y 30, cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Podemos observar, hermanos, entonces cómo Dios encerró todas las cosas en estos mandamientos. No te harás imagen, dice Éxodo 20, capítulo 4 y capítulo 5. Dice así, Éxodo 20, 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, dice el verso número 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En el 20, número 7, ahí en el capítulo 20 y el verso 7, también el Señor, una vez que ya Él dice, bueno, no tendrás dioses delante de mí, y además dice, no te harás ningún tipo de imagen, ¿verdad? Y recordemos que una vez estudiamos lo que para nosotros significa tener una imagen. No solamente es que hay una cosa de palo hecha ahí, una imagen, no.
también, hermano, un Dios, algo que toma el lugar de Dios, es un ídolo, es una imagen, es un Dios falso para nosotros. Entonces tengamos en cuenta eso, ¿verdad? Cualquier cosa que tome el lugar de Dios, para nosotros se convierte en algo que está en contra de lo que Dios pide a su pueblo. Ahí nos dice en el capítulo 20 y el verso 7, dice que no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Pero qué significa no tomar el nombre de Dios en vano? Cuando estaba creciendo, yo creo que a ustedes les pasó lo mismo, nos decían nuestros padres, ¿verdad?, que usáramos ese nombre de Dios en la iglesia, en la oración o en otros contextos espirituales. Pero decir Dios en un contexto no religioso, y pongamos atención a esto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno va caminando y pegó el dedo gordo, ¿verdad?, en la esquina de la silla, ¿qué es lo que primero se nos viene a la mente? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Señor! ¿Verdad? Es casi que lo primero que decimos. Y eso cuando uno estaba pequeño, bueno, en aquel tiempo el papá le decía, oh, eso no puede ser, o sea, usted utilizó el nombre de Dios en vano. Pero, ¿de verdad era eso? ¿De verdad significa eso cuando Dios dice en el Éxodo 27, no tomarás el nombre de tu Dios en vano? Mire, yo todavía pues trato de abstenerme de decirlo, pero no necesariamente, hermanos, era eso que nos enseñaron cuando estábamos creciendo. Cuando la Biblia manda a no tomar el nombre de Dios en vano, no se refiere a decir Dios como una exclamación o una interjección. En lugar de eso, prohíbe, hermanos, y aquí es donde Dios hace el énfasis, Él prohíbe invocar el nombre de Dios en un juramento y luego no cumplir ese juramento. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que Dios nos da a entender? Que cuando yo digo, mire, lo juro por Dios, yo juro que voy a hacer eso, lo juro por el Señor de que yo lo cumplo, lo juro de que y luego no lo cumplimos, a Dios no le agrada eso, hermanos. Él dice, prefiero que ustedes no prometan nada, que no juren nada en mi nombre, pero que lo cumplan y no que digan que lo van a hacer y no lo cumplan. Ahí es donde Dios llama la atención, hermanos, cuando nos dice no tomar el nombre de nuestro Dios en vano. Es cuando nosotros juramos. Y miren, hermanos, muchas veces yo he escuchado personas que sé que están mintiendo, porque yo sé que están mintiendo, y me están diciendo, se lo juro, en nombre de Dios, se lo juro, que es la verdad. Y yo sé que están mintiendo. Y ahí donde Dios nos llama también mucho la atención, ¿verdad?, cuando nosotros utilizamos el nombre de Dios para estas cosas. En el antiguo Israel, un juramento era una declaración solemne, hermanos, que comenzaba con las palabras Adonai, vive el Señor, y significaba, si no cumplo el siguiente juramento, que el Señor tome mi vida, que el Señor me mate. Cuando alguien decía en el Antiguo Testamento, vive el Señor, vive Dios, que lo que yo estoy diciendo va a ser así, yo estaba diciendo que si yo fallaba en eso, el Señor, Dios, podía tomar mi vida por el juramento que yo había hecho. Por ejemplo, después de que Jonatán convenciera a Saúl de no matar a David, Saúl juró y él dijo, vive el Señor, vive Adonai, él no morirá. Dice, ahí lo dice en 1 Samuel, después ustedes lo buscan, 19:6. El juramento de Saúl significa que si David muere de la mano de Saúl, entonces Saúl también merece morir. Veamos hasta dónde, hermanos, es tan importante y Dios le da tanta importancia a no tomar su nombre en vano. Dios, hermano, instó a sus seguidores a no tomar el nombre de Dios en vano cuando Él dijo en Mateo capítulo 5 y el verso 34. Vamos a ver que
Vean ustedes que esto estamos estudiando el Éxodo y luego el Señor lo reafirma. El Señor lo reafirma en el Nuevo Testamento y ahí en Mateo 5:34 nos dice, de esta manera nunca jurarán lo que podrían no cumplir. Así que estemos seguros entonces, hermanos, que no vamos a quebrar ese mandamiento. Vamos a ver entonces qué nos dice la palabra del Señor ahí. Y ahí dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Vengan, hermano, lo que dice la palabra del Señor, que claro, entonces yo creo que lo mejor para nosotros es no jurar, hermanos. No jurar en el nombre del Señor. Si usted va a hacer algo por el Señor, propóngaselo en su corazón, medítelo en su mente, ore con el Señor, llévelo delante de su presencia, pero no jure. Señor, te lo juro. Señor, yo juro que por esto, yo, Señor, lo juro, porque a Dios no le agrada que nosotros juremos algo en su nombre y luego no lo cumplamos. Entonces, que dice la palabra que nuestro hablar sea sí, sí. ¿Qué significa eso? Que cuando yo quiero hacer algo por el Señor, yo simplemente lo voy a hacer. Sí, Señor, yo lo voy a hacer. Y lo hago. Pero no ando jurando en el nombre del Señor y luego no lo cumplo, ¿no? Sí, Señor, sí lo voy a hacer. Mira, Señor, aquí está lo que prometí hacerte. Aquí está, ya lo cumplí, ya lo hice. O que nosotros digamos, no, Señor, yo no puedo definitivamente hacer eso. No, yo no me comprometo, mejor no. Y no lo hagamos. Y Dios no se va a enojar por eso. Él se va a enojar, hermanos, cuando decimos sí y en el nombre suyo lo juramos y después no lo cumplimos. Bien, hermanos, estos mandamientos parece que son sencillos, pero recordemos que en ellos son elementos fundamentales para una sociedad santa, la cual promueve, hermanos, la santidad entre ellos y glorificar a Dios en todo. Estos mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento con la excepción del sábado, que fue el día cambiado para el domingo. ¿Por qué no debemos guardar el sábado, verdad? Porque vemos ahí también en la palabra del Señor que entre los mandamientos el Señor manda, ¿verdad? ¿A qué? A guardar el día de reposo, ¿verdad? Dice el día de reposo. Ahora, los judaizantes, que hay muchos y que están trayendo doctrinas que eran del pueblo de Israel y están tratando de ponerla para que los gentiles las cumplan, mandan a guardar el sábado. Pero, hermanos, además de que la palabra del Señor nos explica por qué no, también es de un poquito de lógica, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos nosotros un día sábado, que es un día normal, que es un día corriente, que es un día de trabajo, que es un día donde todo el mundo está haciendo cosas, reuniéndonos? Y el domingo, que es el día libre, que el calendario gregoriano, o sea, que ahora tenemos, bajo el que nosotros nos guiamos, o sea, es el día domingo, el libre, y entonces el domingo nosotros nos vamos a trabajar. O sea, yo el sábado no voy a mi trabajo, porque yo voy a adorar ese día, y llego el domingo. ¿Qué creen ustedes que pasaría? O sea, me van a liquidar, ¿verdad? Lo que decimos, nos van a hacer así. ¿Por qué? Porque, hermanos, es de lógica. Es de lógica. Yo no puedo mandar a alguien a guardar el día sábado cuando el día establecido para la época donde nosotros estamos hoy en día es el día domingo, el primer día de la semana. Veamos lo que dice la palabra, hermanos, acerca de esto. Esto es sí muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta para cuando alguien llegue, hermanos, a tratar de judaizarnos, ¿verdad? Dice la palabra en Colosenses, en el capítulo 2 y el verso 16 y 17.
El apóstol Pablo nos declara ahí: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual dice que es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. De manera similar, para que vean, hermanos, también lo que dice Romanos capítulo 14 y el verso número 5. Dice así, en Romanos 14, 5. Dice: uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga igual todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Muy bien, mis hermanos. En otras palabras, ¿qué es lo que nos enseña la palabra del Señor acá? Que nosotros no debemos de juzgar en cuanto a esas cosas, sino que debemos, como la iglesia del Señor, amoldarnos a lo que está establecido por las leyes y cumplir con esas cosas. Todo, como yo les he dicho y les he enseñado, ¿verdad? Siempre y cuando no atente contra la doctrina, contra la iglesia nuestra, contra lo que nosotros hemos creído y viene del Señor. Todos los demás, hermanos, no debemos de juzgar a los demás por si tal hacen. Entonces, en los primeros capítulos del libro de los Hechos, los primeros cristianos eran predominantemente judíos. Cuando los gentiles comenzaron a recibir el don de la salvación a través de Jesucristo, los judíos cristianos se encontraron ante un dilema. ¿En qué aspecto de la ley mosaica y tradiciones judías deberían ser guiados a obedecer los cristianos gentiles? Vean ustedes, hermanos, por qué es importante que nosotros tengamos claro esto. ¿Por qué? Porque ya nosotros no estamos bajo estos rudimentos, sino que nosotros estamos bajo la gracia que es en Cristo Jesús, y por lo tanto nos reunimos el primer día de la semana. Pero en ese momento, como la mayoría de la iglesia eran judíos, ¿verdad? En los primeros días, en los Hechos, ellos decían, bueno, ¿qué cosas de la ley les vamos a enseñar a estos nuevos creyentes gentiles? A tal punto llegó que los apóstoles se reunieron y discutieron el asunto en el concilio en Jerusalén. O sea, llegó alto el asunto y entonces hubo que discutirlo. Y la palabra nos dice ahí en Hechos, capítulo 15 y el verso 19. Esta fue la solución, esta fue la respuesta, esto fue lo que salió de esa reunión ahí de los apóstoles, y dice ahí la palabra: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten. Ojo, hermanos, con esto. Vean lo que ellos decidieron, guiados por el Señor. Que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Sí? ¿Qué era eso de no inquietarlos? Era de no llenarlos de todas esas cosas de la ley, ¿verdad? No llenarles la cabeza, porque al rato se retiraban y dicen, no, esto es imposible. Eso era a lo que ellos se referían. No los inquietemos con las tradiciones, no los inquietemos con las cosas que nosotros recibimos como judíos, sino más bien escribámosle que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea, hermanos, que lo más importante era que se apartaran de la contaminación de los ídolos, de ofrecer sangre, hermanos, de ofrecer ahogado, de fornicación, dice la palabra del Señor. Enseñémosles cosas que para ellos más bien serán mucho más provechosas que llenarles la cabeza con todos los rudimentos que tenían los judíos, todas las observancias que ellos llevaban bajo la ley. Entonces, hermanos, la observancia del sábado, vean que Dios hace la importancia, aquí el énfasis y da importancia a qué?
a que lo más importante era que les enseñaran doctrina, que se apartaran de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de ofrecer sangre en sacrificios que ya habían sido llevados en la cruz por Cristo. Entonces, hermanos, la observancia del sábado no fue uno de los mandamientos ni mandatos que los apóstoles juzgaron imponer a los nuevos creyentes gentiles. Entonces, es inconcebible que los apóstoles hubieran descuidado incluir la observancia del sábado si fuera un mandamiento de Dios para los cristianos. O sea, que ellos obviaran o olvidaran incluir que tenían que observar el sábado si Dios también lo hubiera mandado ¿para quién? Para los gentiles, para los nuevos cristianos. Mire, un error común es el debate sobre la observancia del sábado, hermanos. Es el concepto de que el sábado, el día de reposo, era un día dedicado ¿a qué? A la adoración. Así lo toman ahora, ¿verdad? Grupos tales como los adventistas del séptimo día sostienen que Dios requiere que el servicio de la iglesia sea celebrado en sábado, el día de reposo. Esto no es lo que ordenaba el mandamiento sobre el día de reposo. El mandamiento, leamos lo que dice la palabra del Señor para que quedemos claros, hermanos. El mandamiento sobre el día de reposo era que no se debía trabajar en ese día. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Éxodo, capítulo 20, verso 8 al 11. Dentro de los mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel, recordemos, hermanos, al pueblo de Israel estaba la observancia. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Vean, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No harás. Y ojo aquí a la contradicción, ¿verdad?, con estos grupos de los adventistas y de los judaizantes y otros más que enseñan esto, contradiciéndose a sí mismos. Dice, mas el séptimo día es reposo, dice el Señor, para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna. Oigan, hermanos. O sea que ese día yo no debo agarrar mi carro para ir al templo. Yo no debo manejar. Ese día yo no debo caminar 10 kilómetros para ir hasta el templo. Ese día yo no debo hacer ninguna. Vean, hermanos, lo que la palabra del Señor dice. No harás en él obra alguna. Era un día de reposo total, de meditación, santificándolo para el Señor. Pero no había que hacer nada. Entonces esto contradice absolutamente, y pongamos atención, lo que estos grupos tratan de engañar, mis hermanos, a quienes, a los que hemos llegado a la verdad. En ninguna parte de la Escritura se ordena que el sábado sea un día para la adoración, hermanos. En ninguna parte. Dice que es un día de reposo absoluto. Si los judíos en el Antiguo Testamento, y aún en los tiempos modernos, ocupan el sábado como un día de adoración, pero esa no es la esencia del mandamiento sobre el día de reposo. En el libro de los Hechos, siempre que se menciona que una reunión era en el día de reposo, se trataba de una reunión de judíos, no de cristianos, hermanos. ¿Cuándo entonces se reunían los primeros cristianos? Porque la palabra también de Dios lo dice. Hechos, capítulo 2, versos 46 y 47.
Ahí nos da la respuesta. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A dónde manda el Señor aquí un día en específico? Obvio, nosotros hoy nos reunimos y tomamos como el día del Señor el domingo, porque es el día libre que tenemos, ¿verdad? Que se ha dado como libre, hermanos. O sea, yo no puedo decir, es que a mi jefe, es que yo el miércoles no voy a ir porque yo soy, no sé, seguidor del miércoles. O sea, ¿qué me va a decir? Pero, ¿usted está loco o qué piensa? Tenemos que guiarnos por las cosas lógicas, hermanos, por las cosas de orden. Y el Señor llama también a su iglesia a las cosas del orden. Todos los días, dice hermanos, vean, cada día en el templo, cada día. Ojalá pudiéramos reunirnos todos los días en el templo. Ojalá que así fuera. Pero muchas veces no podemos por nuestras ocupaciones. Entonces tenemos el domingo, que es el primer día de la semana, como el día libre, y ese día entonces nos reunimos. Si había un día, hermanos, en que los cristianos se reunían regularmente, este era el primer día de la semana, nuestro domingo, no el día sábado del reposo para los judíos. Hechos 27. Vamos a ver qué dice la palabra en Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y también nos habla en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16 y el verso 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, ¿verdad?, algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan, dice entonces, ofrendas. Sí, hermanos, en honor a la resurrección de Cristo el día domingo, los primeros cristianos observaban el domingo, no como el día de reposo cristiano, sino como el día especial de adoración y para glorificar el nombre de Cristo. Yo termino con esto, mis hermanos. Vemos entonces que los primeros 5 mandamientos eran de observancia del pueblo hacia Dios, ¿verdad? Del pueblo hacia Dios. Y los segundos 5 eran de la observancia de quién, de nosotros en nuestra relación con nuestro prójimo, con el que estaba cerca de nosotros. Entonces ahí, ¿verdad? Los demás, no matarás, no dirás falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo, no robarás. Entonces estos son hacia nuestro prójimo. Como vemos, el Señor, dentro de los 10 mandamientos, guardó todo, hermano, no se quedó nada. No se quedó nada por fuera. Ni siquiera lo tocante en la relación entre nosotros mismos, como en la relación entre nosotros y Él. Todo fue cubierto ahí, hermanos. Todo. Todo fue cubierto. Y estos mandamientos también son para nosotros y son para que nosotros los cumplamos, ¿verdad? Lógico, ¿verdad? Que hoy nosotros, pues, como ya les expliqué, observamos el domingo, el primer día de la semana, como el día del Señor. ¿Por qué? Porque así está establecido por las leyes, hermanos. Porque así está establecido por las leyes. Entonces, damos gracias al Señor porque vemos cómo el Señor es grandioso, es maravilloso, ¿verdad? En todo lo que Él nos da. Y también, pues, pensemos cuando vamos a jurar algo en nombre del Señor, mejor si no lo vamos a cumplir o no estamos seguros, mejor no lo hagamos, hermanos. Y también cuando alguien nos quiera judaizar o nos quiera hacer sabatistas, pues tenemos palabra de Dios para rebatir esto delante de ellos. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo en un nuevo estudio de la palabra del Señor. Bendiciones.